decían, Policarpo, el mundo contra ti, él decía, creyó que estaba solo, ¿verdad? Pero no, dijo, el Todopoderoso está conmigo. Dijo Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y así cada uno de los profetas, como Elías, que decía, Señor, nomás he quedado yo. Te equivocas, hijo. Todavía quedan 7,000 por ahí que no han doblado rodilla ante los Baales. Amén. Así es que en esta noche estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, mis hermanos, agradecidos con Dios porque nos sigue dando vida, salud. Escuchamos noticias. Bueno, yo no he visto noticias. Así es que he escuchado, ¿verdad?, a mi alrededor, que en California están cerrados otra vez los negocios, que aquí están tratando de cerrarlo otra vez, ¿verdad?, en un porcentaje solamente va a estar abierto. En fin, referente a las iglesias, pues hasta ahorita creo que no hay noticias. En California están cerradas, ¿verdad? Aquí nos permiten todavía estar creo que volvieron a bajar la cantidad, ¿verdad? Pero hay iglesias grandes que están peleando, por las cuales pues necesitamos estar orando, ¿verdad? Así es que si hay un lugar, siempre lo hemos dicho, si hay un lugar que siempre debe estar abierto, es el lugar de fe, el lugar, la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que para que sigamos clamando, esto debe ser una de esas, ¿cómo se dicen cuando son prioridad? ¿Cómo le llaman? Esenciales, gracias, esenciales. Entonces, estos deben ser los lugares esenciales, pues que es donde nosotros, ¿verdad?, nos reunimos para pedirle a nuestro Dios. Y nuestro Dios nos escucha, amén. No que no nos escuche allá donde estemos, pero es bueno creerle a Dios. Así es que hay una iglesia en California que sigue peleando, ¿verdad?, luchando. Y aquí en Las Vegas, desde que comenzó también este asunto de la pandemia, hay una iglesia que también ha tenido ya sus demandas y todo, ¿verdad? Pero ellos siguen firmes y que necesitan reunirse, ¿verdad? Calvary Chapel. Así es que Dios es bueno, que hasta ahora nos sostiene. Esa es la bendición, ¿verdad? Dicen que el ser pequeño tiene sus ventajas. Bueno, ahora podemos decir, como iglesia pequeña tenemos nuestras ventajas, ¿verdad? Vamos a disfrutar de ellas, sin dejar de orar por nuestros hermanos, ¿verdad?, que son de iglesias numerosas. Mis hermanos, los que nos quedamos aquí, ¿verdad?, estamos teniendo este bonito estudio de los ángeles. ¿Se acuerdan? Nos quedamos ahí en una pausa, estuvimos dando algunas de las razones del por qué no se habla tanto de los ángeles en las iglesias, ¿verdad? Aunque usted se los encuentra en todos lados en la Escritura, y si tratara por alguna razón usted de evitar o quitar los ángeles de la Escritura, entonces habría un perfecto descontrol, porque habría muchos huecos que no serían llenos. Capítulo 13 de Hebreos, en el verso 2, ahí es donde hicimos énfasis el año pasado, le iba a decir, la semana pasada. Ando muy mal, ¿verdad? Dice el verso 2 del Hebreos 13, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y creo yo que en alguna oportunidad usted también ha hospedado ángeles en su casa, y a lo mejor sin darse cuenta, porque están en todos lados. En alguna ocasión usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Se habla de personas cuando están endemoniadas, de personas cuando están en esa, o son, pues sí, hay un espíritu que los toma, los tira, ¿verdad? Entonces, hoy en día se puede ver mucho de ello. Entonces, ¿alguna vez usted ha tenido alguna experiencia como esa? A veces suceden en las iglesias.
no en todas, en algunas. Lo puede ver también en la sociedad, ¿verdad? Hay comportamientos, algunas personas los refieren como esquizofrenia, bipolares, y hay muchos nombres que se le han dado a diferentes enfermedades o personas con algunas condiciones, pero que en realidad pues tienen que ver con todo este tipo de demonios. Cuando el Señor Jesucristo, recuerde esto, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, dice que era lo que le salían muy seguido. Le salían los demonios al encuentro, ¿verdad? Jóvenes, niños, etcétera. Y los padres venían suplicándole al maestro, ¿verdad? Para que el Señor los liberara. Está el endemoniado gadareno, ¿verdad? Entonces los demonios usan a una persona. Entonces ahí podemos ver, se cree, según, ¿verdad?, los grandes estudiosos, los teólogos, que por ejemplo en el gadareno, cuando pide que se metan, ¿verdad?, los demonios piden meterse en los cerdos. Dicen que había un hato por ahí más o menos de unos 2000 cerdos y que los demonios se metieron en ellos y luego se fueron y se despeñaron ahí se despeñaron en un despeñadero, ¿okay? Bueno, entonces se fueron al precipicio. Entonces vemos que en un cuerpo, en una persona, pueden caber muchísimos demonios. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo algunas de las razones del por qué no se cree mucho en los ángeles. Y dimos la primera razón era porque cierta teología de aquellos entonces eran teologías especulativas, o sea, de especulaciones. Y alegaron muchas cosas aquellos, ¿verdad?, que estuvieron, según los teólogos de esa época, discutiendo acerca de cuántos ángeles podían pararse en la punta de una aguja. Que si porque uno, ¿verdad?, si uno fue el que pecó y luego todos los demás, ¿verdad? Entonces, muchas preguntas. ¿Cuántos fueron exactamente los que cayeron? Cantidades como esta. Entonces, muchas preguntas. Si podían estar en varios lugares a la vez, ¿verdad? Por supuesto que no, los ángeles no son así, pero sí se desplazan a una velocidad y eso lo vamos a ver conforme vayamos estudiando. Claro, todo con bases bíblicas. Entonces vimos otra de las razones del por qué se dejó de hablar acerca de los ángeles cuando, bueno, en realidad los ángeles son servidores de Dios, son mensajeros de Dios, pero ¿qué es lo que vamos a aprender acerca de los ángeles? No es para que nosotros caigamos en esa veneración, en esa adoración, que fue la segunda razón, ¿verdad?, por la que se dejó de hablar de los ángeles. Es la que di, ¿verdad?, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que la iglesia tradicional comenzó con la adoración y la veneración de los santos. Y dentro de ello, ¿verdad?, pues adoraron al arcángel Miguel, ¿verdad? Entonces hicieron dos templos grandes, uno en Roma y otro en Estambul. Y bueno, esos templos fueron en honor a Micalmas. ¿Micalmas o Micalmo? Micalmas es el nombre, ¿verdad?, de Miguel, pues yo creo que en latín. Entonces así le pusieron a esos templos y fueron templos muy enormes y bueno, por esa razón, ¿verdad?, se dejó de hablar mucho de los ángeles, porque vimos también, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Colosenses, le dice, creo que es Colosenses capítulo 2 verso 8, donde le dice que no deben adorar culto o rendir culto a los ángeles, ¿verdad? Entonces es por esa razón que se dejó de hablar de los ángeles. Entonces dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:18, es donde por ahí paramos la semana pasada. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto,
vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces ahí en Colosenses 2:18 Pablo les advierte en contra de adorar ángeles, y la iglesia, ¿verdad?, tradicional, pues cayó en esa herejía, y es por esa razón, ¿verdad?, que todas las iglesias protestantes en cierta manera no se quiso involucrar en todo eso, ¿verdad?, y se dejó de hablar. Entonces se reaccionó con un repudio a todo eso. Entonces hay una tercera razón, y la tercera razón, ¿verdad?, por lo que creemos que el estudio de los ángeles ha sufrido, y esto es un poco más de historia. Ya dijimos que en el principio fue una reacción a la teología especulativa, porque eran especulaciones solamente, ¿verdad? Una reacción al romanismo, porque comenzó también a adorar o a venerar a los ángeles, cuando en la escritura encontramos que cada vez que un hombre se arrodillaba ante un ángel, ¿qué era lo que el ángel decía? No te postres ante mí, porque yo soy siervo igual que tú. ¿Adora a quién? A Dios, porque Él es el creador, Él es el soberano. Entonces, sin embargo, la iglesia católica, ¿verdad?, creyó en todo ello. Entonces, y una reacción al paganismo. ¿Sabía usted que en casi todo sistema de religión, históricamente, ¿verdad?, y vamos a ver allá las áreas orientales, por ejemplo, los ángeles se convierten en un objeto de fe? En el oriente los chinos tienen esos techos en forma de punta. Algunos les llaman techos de pagoda. Pero ¿por qué razón? Lo que pasa es que ellos creen que cuando un demonio, que también, ¿verdad?, son considerados ángeles, aunque nuestro enfoque es hacia los ángeles santos, pero los demonios, dice que se paran, tratan de pararse ahí en esos picos, y pues claro, se resbalan. Por eso tienen los techos así muy inclinados, ¿verdad?, para que nada pueda detenerse. Entonces, algunos tienen picos también, ¿verdad? Cuando alguien se resbala, se va a lastimar. Entonces dice que para que los demonios, cuando se caigan o se resbalen, se piquen y ya no regresen. Son creencias. Ellos creen en seres espirituales, ¿verdad? Y es correcto, porque los hay, existen. Entonces, pero también, ¿verdad?, otras configuraciones extrañas. En los techos hay quienes ponían leones, otros gárgolas, etcétera. Pero eso, según ellos, era para asegurarse de que los demonios tengan dificultades de quedarse ahí. Los gnósticos, por ejemplo, creían en leones, demonios, semidioses, emidioses. Había cosas tales como genios, ¿verdad? Creían en todo ese tipo de cosas. En diferentes tipos de religiones, subdioses, ángeles. Por ejemplo, los filósofos paganos también hablaban de seres espirituales. Por ejemplo, Sócrates dice que había un demonio bueno, que era el que lo cuidaba a él. Entonces lo llamó un demonio bueno que cuidaba de él. Entonces el paganismo simplemente estaba lleno de la adoración de todo tipo de espíritus, múltiples, subdioses, semidioses y emidioses, y etcétera, etcétera. Y con toda esa confusión, en cierta manera la iglesia se retrajo de hablar de los ángeles y se concentró solamente en Cristo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque Él es el que pagó el precio por nosotros. Él es entonces, de alguna manera, nosotros, bueno, el ser humano siempre ha sido idólatra. Y por eso vemos en la Escritura que, imagínense, cuando Dios creó al hombre y la mujer, y luego cómo se empezaron ellos a reproducir, y muy pronto se les olvidó quién era su creador, y empezaron a hacerse imágenes y adorar, dice, criaturas. Romanos capítulo 1, versos 21, 19 hasta el 23 habla de todas esas cosas donde el hombre falló. En vez de darle la gloria a Dios, dice que empezó a ver a los animales, empezó a hacerse ídolos y adorarlos, y a ellos le dieron gracia y a ellos le dieron la gloria. Por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada, ¿verdad? Y dice, de tal manera que ellos se entregaron en su lascivia y todo ello. Y bueno, entonces, por eso la iglesia dejó de hablar de ello. Y la cuarta causa por la que queremos hablar, ¿verdad?, es el que se descuidó el estudio de los ángeles. Es la época
del racionalismo en la ciencia. Una vez que el mundo se metió en lo que es conocido como la revolución industrial y en cierta manera todo se volcó hacia la ciencia y en cierta manera todo se volvió racionalista, por ejemplo en el siglo XVIII, cuando el hombre empezó a ser pensante. Gente pensante siempre ha habido, ¿verdad? Pero luego hay aquellos que revolucionan o hacen revolucionar, hacen que las cosas se vuelva como una moda y que todos la adquieran. Por ejemplo, la revolución industrial me parece que comienza ya en Europa y luego se empieza a regar para todos lados. Entonces la mente del hombre se volvió la autoridad final. Aceptar el hecho de que había espíritus que flotaban en todos lados simplemente no era razonable y entonces simplemente no se le prestó atención. Y la era del racionalismo simplemente no permitió eso, ni hablar de ángeles, ni creer en los demonios. Y es solo desde que terminó la época del racionalismo que ahora estamos en la época, ¿en qué época estamos? Del existencialismo, de la experiencia, que la gente ha comenzado a permitir que los demonios estén de regreso en su conciencia o en su entendimiento y los ángeles van a venir con ellos porque en la dimensión donde opera Dios opera el diablo, en la dimensión donde operan los ángeles operan los demonios. Es una dimensión diferente a la de nosotros, pero desde el momento en el que, y hemos hablado de esto, desde el momento en el que una persona se convierte de las tinieblas a la luz admirable, se ganó la enemistad de todas las tinieblas. Y es por esa razón que la vida del cristiano siempre es perseguida. Entonces, una quinta cosa, ¿verdad? Es un sentido muy moderno. Ha desviado la atención de la gente cristiana de estudiar a los ángeles, o los ángeles santos, ¿verdad? Y este es el movimiento ocultista que nos ha preocupado con los demonios. Ahora, eso es tan solo un poco de trasfondo para darle una idea por la que, ¿verdad?, creemos que se ha ignorado a los ángeles santos. Se ha escrito muy poco acerca de ellos, ¿verdad? Aunque hay personas que han tenido experiencia, hablamos cuando abrimos esto, ¿verdad?, de experiencias de personas que han dado testimonio de cómo Dios les ha ayudado, cómo ellos no los ven, pero otras personas que pensaban hacerle daño, sí han visto esas personalidades grandes. Entonces, todo va tomando sentido. 273 veces dijimos, ¿verdad?, que Dios se refiere a ellos, a los ángeles, y bueno, eso es digno de nuestra atención. Así es que para cuando terminemos con este estudio, escuche bien, vamos a tener una mejor sensibilidad, ¿verdad?, total a un universo entero lleno de criaturas nuevas que realmente usted nunca había entendido antes, pero con quien usted y yo vamos a pasar toda la eternidad. ¿Cómo son los ángeles? Mire, la idea que todos tenemos, ¿verdad? Vestimos a nuestros hijos cuando van a participar, o nosotros mismos cuando vamos a salir de ángeles aquí, ¿cómo nos vestimos? ¿Verdad? Una túnica blanca de arriba hasta abajo, alitas, ¿verdad?, o alas grandes, y acá también acá, ¿verdad? Bueno, y pensamos que todos los ángeles, ¿verdad?, son igualitos. Entonces, vamos a estar interactuando con ellos para siempre, así es que no tiene sentido subir ahí y decir, ¿y tú quién eres?, ¿verdad? Cuando deberíamos ya de saber cómo son ellos. De cualquier manera, estuvieron ellos antes de que nosotros llegáramos. Ahora, ¿cuál es el beneficio de un estudio como este? Bueno, creo que el estudio de esto va a venir de diferentes ángulos. Por ejemplo, primero, el hablar de los ángeles, el conocer acerca de ellos nos va a mostrar a nosotros una nueva perspectiva del poder creador de Dios. Nos va a mostrar una perspectiva nueva del control soberano tremendo de Dios sobre el mundo y el universo. Nos va a incrementar la valoración de Dios cuando veamos que Él ha creado en esta multitud de ángeles, y cuando usted comienza a ver cómo operan, usted va a tener una visión totalmente nueva de cómo es Dios. Vimos que Eliseo estaba tan confiado. Un ejército
vino para apresar al varón de Dios. Un ejército para un hombre que ni siquiera era guerrero. Sin embargo, cuando el siervo sale y ve a todo aquel ejército rodeando Samaria, él dice: ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya se contaba como muerto. Y él dijo: no temas, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Escritura que el siervo de Dios oró por su criado, ¿verdad? Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Y dice que los ojos de aquel siervo se abrieron de tal manera que pudo ver aquella dimensión que nosotros no podemos ver. Dice que vio el monte todo lleno. ¿Y qué es exactamente lo que vio? O sea, pudiéramos imaginarnos qué es lo que vio, de tal manera que inmediatamente yo creo que el semblante de él, de estar aterrorizado, cambió por un rostro lleno de paz. Por eso la Escritura dice que teniendo nosotros el Espíritu Santo con nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y hablamos de tener, ¿verdad? Porque la Escritura lo dice que nuestra paz o la paz que Dios nos ha dado es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de cualquier situación Dios nos da esa paz, esa seguridad que nosotros necesitamos, pues porque somos sus hijos. Amén. Bien, entonces nos va a emocionar descubrir que todos esos ángeles son ángeles santos que están a nuestro favor, que están con nosotros, y Dios ha enviado no solo para servirnos, sino que también para servirle a Él, sino para servir a usted, a mí, que los ángeles están ocupados sirviendo, y eso es emocionante. Si vemos, los ángeles estuvieron al pendiente, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Anunciaron, ¿verdad?, su venida, cantaron cuando Él nació, y así dice que después de los 40 días, y vamos a ir un poquito más adelante. La tercera cosa, ¿verdad?, por la que creemos que nos vamos a beneficiar de ello, es que significa acerca de estos estudios que vamos a forzarnos a estudiar más las Escrituras. Intenté, ¿verdad?, aprenderme el Salmo 119, y apenas voy en el verso 8, pero ya empecé, ¿ok? Ya empecé. Así es que yo lo reto a que continúen. Entonces, yo creo que va a recordar usted, ¿verdad?, todas esas escrituras que a lo mejor ya ha leído, que las ha leído, o aún las que no ha leído, ¿verdad?, le va a abrir el apetito por aprender más, por estudiar más la escritura. Entonces, lo único que sabemos de ellos, ¿verdad?, está todo aquí en la Biblia. Entonces, no vamos a poder estudiar las 273 referencias que hace Dios acerca de los ángeles, ¿verdad? Pero vamos a hablar de muchos de ellos. Se dice que Billy Graham escribió un libro, se llama precisamente Los agentes secretos de Dios, ángeles, ¿verdad? Agentes secretos de Dios. Billy Graham dice esto, y es una afirmación útil para nosotros. Dice él: estoy convencido de que estos seres celestiales existen, dice, y proveen una ayuda invisible a favor de nosotros. ¿No es cierto que Dios usa a sus ángeles para cualquier necesidad o situación que tenemos? Mire, yo les platico de alguna, y yo creo que a ustedes les ha sucedido. Quizás no lo han visto así, pero hay situaciones en las que solamente usted sabe la necesidad que tiene, y Dios, por supuesto, y le llega la ayuda. ¿Y cómo se enteró el hermano? ¿Le ha pasado? Yo recuerdo en una ocasión, no teníamos nada absolutamente, y aquí está mi esposa, mi hijo estaba muy pequeño, el mayor, no teníamos nada. El niño pues era muy pequeño, él todavía era de tetera, no teníamos ni leche para él. Eso fue durante la noche, ¿verdad? Y nosotros pues decíamos: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero servíamos en una iglesia, creíamos en ese Dios que provee. Muy temprano, al siguiente día, una hermana de la iglesia era más o menos como de
en ese tiempo como unas 150 miembros, quizás menos. Y llegaron, venían de la tienda con bolsas de mandado. Ni mi suegro, ni mi familia, nadie sabía la necesidad que teníamos. Pero Dios la conocía. Y esta familia, ¿verdad? De estos hermanos con los que pues, casi ni platicamos, yo no sé ni cómo, pero ella dijo, miren, les traemos esto, ¿verdad? Dios puso en nuestro corazón traer esto. O sea, no son manifestaciones. Dice Billy Graham, no creo en los ángeles porque alguien me ha contado acerca de una visitación dramática que le hizo un ángel. Por impresionantes que sean, ¿verdad?, estos testimonios tan raros como estos. Dice él, no creo en los ángeles porque los ovnis sorprendentemente son parecidos a los ángeles, algunos de los reportes que presentan las apariencias. Dice, no creo en los ángeles porque ciertos expertos están haciendo de la esfera del mundo espiritual algo que parece más y más real. Y no creo en los ángeles debido a que hay un énfasis a nivel mundial repentino tan fuerte en la realidad de Satanás y los demonios. No creo en los ángeles porque he visto uno, porque no lo he visto, dice. Yo creo en los ángeles porque la Biblia dice que hay ángeles y creo que la Biblia es la palabra verdadera de Dios. Aunque nuestros ojos no lo hayan visto, hemos tenido experiencias, sí, pero no creemos porque hayamos visto uno. Un día vino una hermanita y me dijo, ¿verdad?, en su inocencia, dice, me encontré con un ángel. Y le dije, ok. Sí, dice, ahí en la esquina, dijo, estaba parada, dije, era una mujer alta, con un pelo largo, rubio, dijo, y toda de blanco. Qué bonito estaba ese ángel, dijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tienen la idea, ¿verdad?, de cómo nos han enseñado que es un ángel. Entonces, esa es una, ¿verdad?, lo que nos dice Billy Graham acerca de esta, y que para nosotros también, ¿verdad?, este testimonio pues es útil. Entonces, estas criaturas maravillosas, poderosas, santas, hermosas, que sirven a Dios y nos sirven también a nosotros, ¿verdad? Es muy significativo. Entonces vamos a ver tres cosas básicamente porque queremos también tomar un tiempo para oración y también vamos a parar, ¿verdad?, donde se nos acabe el tiempo. Entonces quiero que vamos básicamente tres cosas. Vamos a descubrir quiénes son los ángeles, qué son y cómo debemos responder a ellos. Y en primer lugar, ¿quiénes son? Vamos a ver la existencia de los ángeles. La existencia de los ángeles, siempre ha habido personas que no creyeron en los ángeles, aún en la escritura. En tiempos bíblicos hubo gente que leyó el Antiguo Testamento, hubieron líderes en Israel que no creyeron en los ángeles. Hechos 23:8, ¿verdad? Le voy a leer. Dice Hechos 23:8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Dice, pero los fariseos afirman estas cosas. Acuérdense que habían maestros que interpretaban diferente las escrituras. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los herodianos y no recuerdo qué otros, habían otros grupos, ¿verdad?, que también tenían sus posturas en ese tiempo. Entonces lo que vemos aquí es que los saduceos decían que no hay resurrección y esta es la razón por la que estaban tan tristes. No hay resurrección, decían. Muy bien, pues los saduceos, al decir que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay espíritu, entonces aquí estaban los racionalistas, aquí estaban los materialistas, los que negaban a los ángeles. Usted, mis hermanos, se van a encontrar con muchas personas que no creen en el mundo espiritual, no creen ni en Dios, no creen ni en el diablo, según ellos, ¿verdad? No creen en algo. ¿Por qué? Porque todo lo cuestionan, porque tienen que tener evidencias. Yo recuerdo hace varios años, un hermano muy querido, una de sus hijas quiso ir al
al seminario, a un seminario teológico, y se fue allá para California. No sé a cuál fue, no sé, pero cuando ella regresó cuestionando todo y buscando evidencia de todo. Y entonces el hermano, en una ocasión hasta llorando, me dijo: estoy tan arrepentido de haberlo enviado a ese seminario o a ese instituto, porque ella ahora regresó con que, ¿verdad?, cuestionando todo y buscando evidencia de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y diciendo que como Jesucristo tenía aquí en su muslo grabado, porque lo dice Apocalipsis, ¿verdad?, que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, que porque ahora era permitido el tatuarse, sino de qué otra manera podía Jesucristo traerlo ahí, esa marca. Bueno, muchas cosas, ¿verdad?, que se malinterpretan o que, bueno. Entonces se da cuenta que vivimos en los tiempos donde la gente no cree, y cuando no se cree en esa área o en lo espiritual, se va a tener un problema para poder, porque toda la gente quiere guiarse por lógica, por el razonamiento. Hay un cántico y me gusta porque habla acerca dice, esperaré, dice, porque yo no confío con la mente que es el razonamiento, yo confío con el corazón, porque Dios hace puertas donde tú no ves nada, Dios abre caminos, Dios abre puertas, Dios hace todo donde no hay nada. Pues dice Hebreos 11:3, dice que por fe creemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el ambiente espiritual es mucho más real que esto que podemos palpar, que lo que podemos ver, que lo que podemos oír, que lo que podemos nosotros percibir. ¿Alguna vez usted ha visto el camino así a lo largo? Espejismo se le llama, ¿verdad? Cuando usted ve que está muy caliente y parece que hubiera como un charco de agua sobre la carretera, y no es agua, es un vapor que se levanta por lo caliente y hace que nosotros veamos algo que no hay. Y entonces así es la vida del ser humano. En realidad, la mera realidad es en lo espiritual, porque de algo que no había, que no existía, fue creado todo lo que somos y lo que vemos, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y un día esto va a desaparecer, pero el alma que no se ve, esa es la que va a ser eterna, ¿verdad? Por eso cuando morimos el cuerpo va otra vez a la tierra. El espíritu vuelve a Dios, pues el soplo que le dio a aquel hombre en Génesis 2:7, cuando dice que sopló aliento en la nariz, ¿verdad? Es el espíritu de Dios entrando en el hombre y fue un ser viviente, y ahora tiene movimiento, pensamiento y todo eso. Ese es el alma, ¿verdad? Las emociones, el carácter, la voluntad, eso es el carácter, ese es el alma. Entonces el alma que pecare, esa es la que morirá. Entonces esa es la que no se ve, esa es la real. ¿Me entiende? Esto solamente es una estuche que va a desaparecer ya en unos cuantos años. Bueno, el mío, no, el suyo no sé. Entonces aquí estaban los racionalistas, los saduceos, que decían que no había ángel, no había, ¿verdad? Entonces eran liberales, judíos, no aceptaban la resurrección ni en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso que pues leían la ley de Jehová. Inclusive desde el libro más antiguo del Antiguo Testamento, Job dijo: sin embargo, aunque los gusanos, mire cómo lo dice, destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo y no otro, dice, aunque yo sea consumido en mi interior. Entonces, él tiene un conocimiento de la resurrección. Job está hablando de ello, a pesar de que leyeron esto los saduceos, pero ellos no lo creían. Ellos estaban totalmente equivocados. Entonces hay demasiada evidencia en la palabra de Dios como para decir que no hay ángeles. De hecho, el Antiguo Testamento presenta a los ángeles como seres personales, que son los mensajeros y los ministros de Dios. Cuando leemos el Antiguo Testamento, hay ángeles por todos lados. Les decía hace rato, ¿verdad?, que si quitamos algunos de ellos van a quedar huecos, porque ¿quiénes fueron los que visitaron a
a Abraham cuando iban en camino a Sodoma y Gomorra. Entonces se da cuenta quiénes llegaron a Sodoma y Gomorra, cómo se presentaron, ¿verdad? Entonces tendríamos muchos huecos enormes en la narrativa de la Escritura. Tendríamos acontecimientos que no tendrían manera posible de ocurrir. Tendríamos problemas sin soluciones si quitáramos a los ángeles. ¿Por qué Moisés tenía que tener los brazos arriba? Porque cuando lo bajaba el pueblo, Israel empezaba a perder. Sin embargo, cuando le volvían a subir las manos, dice que Israel prevalecía, ¿verdad?, sobre el enemigo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué razón había en todo ello? ¿Cómo es que un solo ángel mató a 185,000 personas? Entonces vemos que tienen mucho poder. Entonces, en el Antiguo Testamento los ángeles están muy ocupados, están por todos lados. Entonces usted colocaría a Dios en la misma situación con todo el mundo y Dios estaría teniendo también alucinaciones, ¿verdad? Como el resto de la gente que pensó que vio ángeles, si los ángeles no fueran reales. Bueno, entonces hay ángeles. Si no hubiera ángeles, entonces ¿a quién estaba enviando Dios todo el tiempo? Acerca del Nuevo Testamento, si usted ve el Nuevo Testamento, tendríamos que rechazar el Nuevo Testamento completamente, de una manera total, porque ¿quién anunció el nacimiento de Jesucristo? Gabriel, ¿verdad? ¿Quién le diría a los pastores a dónde ir, ya que nació el niño? ¿Verdad? Fueron ángeles los que le dijeron a aquellos pastores, vayan, miren, van a encontrar. Ahora, ¿quiénes fueron los que vinieron a Jesús en su tentación después de que él había ayunado 40 días y 40 noches? Dice que le ministraban y luego dice que los ángeles, ministrarle es servirles, ¿verdad? Les servían. ¿Quién vino a la tumba y anunció la resurrección? Los ángeles. Entonces, Mateo 25, ¿quiénes van a venir? Dice, a recoger toda la cosecha de los 4 puntos cardinales, de los 4 rincones del mundo. ¿Quién es el que liberó a Pedro y a Juan? Fueron ángeles. Entonces, ¿cómo podían salir de la cárcel con todo cerrado? La puerta estaba cerrada, con la llave puesta, con la guardia toda ahí, y salieron. ¿Quiénes lo hicieron? Los ángeles, porque son servidores de Dios y están a nuestro servicio. Intervenciones maravillosas por parte de seres sobrenaturales serían reducidas a mentiras en el Nuevo Testamento. Entonces, no habría batalla espiritual en la vida cristiana, porque entonces tampoco habría ni Satanás ni demonios. Entonces no tendríamos ninguna lucha espiritual, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Únicamente nos estamos concentrando en algo que no está ahí. Cristo únicamente se habría imaginado su conflicto con Satanás y entonces él también habría estado engañado, ¿verdad? Pero vemos, Apocalipsis sin ángeles. En todos lados hay ángeles sacando trompetas, sellos, ¿verdad? Y todo ello. Entonces, todo lo que tenemos en la Escritura son capítulos donde están los ángeles por todos lados. Desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia hay ángeles. Realmente creemos que el testimonio más grande de la existencia de los ángeles es el testimonio que el mismo Señor Jesucristo dio. ¿Y cómo lo dio? En sus enseñanzas. Él habló de ángeles. Mateo 22, él dijo cuando alguien viene y le pregunta, Señor, dice, había ¿verdad?, que se casó, pero se murió el marido y entonces no tuvo hijos, y entonces vino el otro, ¿verdad? Porque los hermanos, dice que eran 7, según la ley, ¿verdad?, para los judíos, era que si uno se moría y no había levantado descendencia, entonces el hermano de tenía que casarse con la viuda, ¿verdad?, hasta que le naciera descendencia. Entonces, dice, hubieron 7. Y entonces dice, ahí en el cielo, ¿de quién va a ser la esposa? ¿De quién de ellos va a ser esposa? Y el Señor dijo, erráis. ¿Por qué? Porque en el cielo, dice, no se darán en casamiento. Entonces los ángeles no se reproducen. Los ángeles
Entonces está hablando de ellos. Mateo 24, él habló de los ángeles. Mateo 26, él habló de ángeles. En Mateo 18, él habló de ángeles. Y eso es simplemente una muestra de muchas veces que el Señor habló de los ángeles. Los ángeles existen y lo creemos porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo? Dice, ni los ángeles lo saben, ¿verdad? ¿Cuándo sería su venida? Y entonces, pero le dio una idea de cuando las cosas se pusieran como están hoy en día, como en el tiempo de Noé. Y entonces, la Biblia dice, ¿verdad? Hemos leído que hay demonios y la Escritura nos advierte de todo ello también. Entonces, huestes, hay existencia de los ángeles, todo eso está bien establecida. Vamos a un segundo lugar, el origen de los ángeles, y con este voy a cerrar. El origen de los ángeles, ya dijimos, ¿verdad?, cómo son. Entonces, había una vez en la que no había ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Que los ángeles fueron, ¿qué? Fueron creados. Entonces, son criaturas. Colosenses 1:16 dice, porque por Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en donde, en los cielos y en la tierra, visibles y ¿qué más? E invisibles. Visibles para nosotros e invisibles para nosotros, pero están ahí. Dice, entonces, ¿habrá habido algunas cosas creadas en el cielo? Dice usted, bueno, pues ¿cuáles son? Entonces los ángeles, puedo entender, ¿verdad? Las cosas en la tierra son las visibles. Esas son las que nosotros podemos ver. Somos nosotros mismos. Puedo entender las cosas que son visibles. Pero las cosas invisibles en el cielo, ¿cuáles son? Esos son ángeles. Y aquí hay diferentes nombres para los ángeles. Escuche bien. Tronos, dominios, principados, potestades, y podemos añadirle también autoridades. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él creó ángeles y son llamados con términos: tronos, dominios, principados, potestades y autoridades. Entonces, estos son nombres de ángeles, son rangos de ángeles en el ejército invisible. Y el ejército invisible está bien organizado, mejor organizado que cualquier ejército en este mundo, cualquier ejército creado en este mundo. Entonces, todo está catalogado y por rangos. Entonces, fueron hechos por Dios, y lo dice aquí la Escritura, fueron creados por el Señor Jesucristo. Entonces, en Nehemías capítulo 9, verso 6, yo creo que algunos se lo pueden de memoria, ¿verdad? Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que hay en ello. Entonces, el Señor hizo absolutamente todo. Mire, desde entonces está mostrando, ¿verdad?, ese pasaje. Ahí está la idea de que Dios creó no solo el cielo, sino aquellos que lo ocupan, los ángeles, y la tierra y todas las cosas que están en ella. Él dice en su Escritura, tú has hecho el cielo y todo lo que hay en él, tú has hecho la tierra y todo lo que hay en ella. Esto has creado a las criaturas angelicales y a las criaturas terrenales. Ahora es claro, ¿verdad?, que a partir de estos pasajes, entonces entendemos que los ángeles fueron creados. Otra indicación, ¿verdad?, está en 1 Timoteo capítulo 6, verso 15. 1 Timoteo, yo se lo leo. 1 Timoteo 6:15 dice, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Mire, el único ser inmortal que jamás existe es ¿quién? Entonces, ¿sabía usted que Dios no existe? Dios es. Ya aprendió, ¿verdad? Qué bueno. Todo lo que tiene existencia tiene un principio y un fin. Dios no tiene principio y fin. Él siempre ha sido. Por eso Dios es. Dios es. Él nunca fue creado, Él nunca nació, Él es Dios. Por eso es Dios. Entonces, Él es el ser inmortal, ¿verdad? Es Dios.
Y si Dios es el único que tiene inmortalidad, entonces los ángeles no, ¿verdad? Porque fueron creados, tuvieron que ser creados. Ahora el Salmo 148, versículo 2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todas sus huestes, alabadle sol y luna, alabadle estrella de luz, alabadle cielo de cielos y vosotras aguas que están encima de los cielos. Alaben, esas son las nubes, alaben el nombre de Jehová. Y observen, porque Él mandó, y dice que fueron creados. Los ángeles en el versículo 2 fueron creados por el mandato de Dios, así como el resto de las cosas, así como las nubes y la tierra, el sol y la luna y todo lo demás. Ahora, ¿cuándo fueron creados? ¿Cuándo fueron creados? Bueno, no sabemos exactamente cuándo fueron creados, aparentemente antes de que el tiempo comenzara. Fueron creados antes del hombre y la tierra, porque habían caído ya para Génesis capítulo 3, ¿verdad? Ya había una gran cantidad de ángeles que habían tomado la decisión de levantarse en rebeldía juntamente con Satanás. Así es que en el capítulo 3, ahí está Satanás tentando a Eva. Entonces, en Job capítulo 38, verso 7, ahí nos dice que cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Ahora, ¿por qué estaban cantando todos estos ángeles? Dice, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Estamos hablando de las criaturas que ya habían sido creadas en el cielo. Ángeles, principados, potestades, dominios, que también, ¿verdad?, se conocen como estrellas. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, vemos que habla ahí acerca de una tercera parte de estrellas que son traídas, ¿verdad?, con la cola del gran dragón. Entonces se refiere a los ángeles. Entonces, ¿por qué estaban cantando todos estos ángeles? ¿Acerca de qué estaban cantando todos estos ángeles? Y aquí vamos, en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? Decláralo si tienes entendimiento. ¿Quién estableció su medida, si lo sabes? ¿De dónde está sostenido su cimiento? ¿O quién estableció su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas? Entonces, como puede ver, ¿verdad?, se refiere a los ángeles, al ejército celestial que estaban cantando. Dice que estaban gritando de gozo. ¿Cuándo? Cuando estaba siendo creado todo esto que ahora nosotros tenemos, lo que es visible para nosotros. Entonces, las huestes angelicales cantando y gritando en la creación, entonces tuvieron que ser creados antes de la creación, de tal manera que vienen antes de la tierra. Vamos a parar aquí, mis hermanos, ¿verdad? Porque no hubo procreación entre los ángeles, no hay ángeles padre y madre, no hay muchos pequeños ángeles, todos fueron creados directamente por Dios, no tienen la capacidad de reproducirse. Continuamos la próxima semana, ¿verdad? Vamos a tomar este tiempo de oración. Yo espero que estemos aprendiendo un poco acerca de esto. Hay otros temas, ¿verdad?, que vamos a estar viendo y espero tomarlos los domingos, ¿verdad? Va a ser muy importante para los tiempos que estamos viviendo, los tiempos donde la sociedad vive confundida, ¿verdad?, con algunas desviaciones o perversiones. Así es que estamos considerando todo ello, gracias a las sugerencias de algunos de nuestros hermanos. Voy a pedirle a mi hermano diácono que por favor me ayude en esta noche a llevar este tiempo de oración. Gracias. Gracias por toda la ayuda que nosotros tenemos, Señor, a nuestro alrededor. Sabemos que no estamos solos. Tu promesa es que siempre estás con nosotros. Y estás con nosotros, Señor, porque todo lo que has creado representa tu presencia, Señor, y tú la atiendes y la sostienes con el poder de tu palabra. Solamente cuando nos hiciste, Señor, cuando hiciste al hombre, lo hiciste, usaste, Señor, tus manos.
pusiste, Señor, el soplo de aliento, Padre amado. Muchas gracias por habernos hecho tan especial. Y no nos dejaste solos, Señor, porque a través de tu palabra hemos visto una y otra vez cómo siempre estuviste cuidando de tu pueblo, Señor, usando a tus siervos, a tu creación misma, a los ángeles. Y que seguro estamos, Señor, que nosotros hemos tenido tantas experiencias y muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero gracias, porque tú has sido fiel en guardar nuestra vida, en guardar nuestra salud y en guardar todo, Señor. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Reconocemos tu grandeza a través de la creación y tus ejércitos creados. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Amén.